Señor embajador Roy Barreras, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Gustavo. Feliz año, que no hemos hablado, a usted, al equipo, a los oyentes en Colombia. Aquí a 6 grados bajo cero, pero con el calorcito en el corazón. No, ya lo calentamos si quiere aquí con la discusión. Para muchos este tipo de series, como Griselda, que se estrena ahora, como todo lo del cartel de Medellín y Los Capos y todo lo que hemos visto en las últimas temporadas y en los últimos años aquí en Colombia, pues es una forma de mostrar la historia del país y recordar cosas que no deben desestimarse para no repetirlas. ¿Por qué le molestan tanto, además de Gustavo Bolívar? Gustavo, la verdad es que a mí me duele mucho y me ofende cuando veo, no solamente aquí en el Reino Unido, sino en los países europeos, que en cada tienda de souvenirs y de recuerdos, lo que hay son colgadas camisetas de Pablo Escobar y del Capo, y el estigma sobre Colombia que muchos colombianos han padecido cuando mostramos el pasaporte, como si Colombia fuera eso, solamente un país de mafiosos y de criminales. Colombia es mucho más que eso. Hay mucho cine en el siglo XXI para mostrar historias de vida de colombianos maravillosos que han salido adelante. Le pongo un ejemplo de ayer. Fui a un barrio de Londres, 2 hermanos colombianos que emigraron, tienen unas tiendas de café colombiano bellísimas donde muestran la riqueza de nuestro país. Hay tanto por contar en historias de vida que refritar la mafia de los años 70 otra vez con criterios comerciales, haciéndole daño a la imagen de Colombia, me parece que es un abuso. ¿O es que acaso no hay carteles gringos y yanquis y europeos y asiáticos? ¿Acaso los demás países o las familias se solazan mostrando sus defectos y sus historias negras en lugar de intentar demostrar la belleza de Colombia? Yo creo que ya es hora de que suelten a Colombia, que Colombia, por supuesto, es mucho más que el narcotráfico y nos han hecho un gran daño en la imagen internacional. Embajador, espéreme un segundito que tenemos noticia con Sharik a esta hora sobre el Ecuador. Sharik, ¿qué pasó? Gustavo, pues le cuento que César Augusto Zapata, comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, acaba de informar a través de su cuenta de X que las autoridades de este país lograron la captura de 2 personas que estarían presuntamente implicadas en el asesinato del fiscal César Suárez, que fue asesinado ayer. Esto tras las diligencias de investigación que hicieron las autoridades y que permitieron identificar la presunta participación en este hecho criminal. Los indicios por el momento son un fusil, 2 pistolas y 2 vehículos que encontraron las autoridades. Sharik, muchas gracias. Espinosa, lo escucha el embajador. Embajador, buenos días, pero mire, usted acaba de poner un punto sobre la mesa que me parece que es crucial en esta discusión, y es que, pues no sé, pero me parece que la mejor película de la historia del cine americano se llama El Padrino, y es sobre un señor que era mafioso en los Estados Unidos. Y asimismo, si usted mira las series más exitosas de los últimos años, una de ellas es Los Soprano, Breaking Bad, que era lo mismo, era de un señor que básicamente hacía metanfetaminas en el garaje de su casa y que era más gringo que los gringos. Lo que le quiero decir es que eso también hace parte de lo que fuimos y de lo que seguimos siendo. ¿Cuál es el problema? Le digo cuál es el problema, Espinosa. Usted lo ha mencionado. Para la industria del llamado entretenimiento, y valen todos sus buenos ejemplos, aprovechar la violencia, la crudeza, el crimen, por supuesto, genera un gran impacto comercial y un gran interés. Pero cuando esa criminalidad y esa violencia y esa sangre mancha la bandera de Colombia, le pone el sello de Colombia y vende en el mundo la idea de que Colombia es narcotráfico y es mafia, cuando Colombia tiene tanta belleza y potencial para mostrar, y también tanto dolor y tantas historias de migración, historias de desplazamiento, historias de resiliencia, historias de vida maravillosas. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, El Juego de Estadio, para mencionar una película, o La Estrategia del Caracol. Es decir, hay mucho cine por hacer sin estigmatizar a nuestro país. Mi llamado es que esa cultura traqueta y quienes viven de esa cultura traqueta, pues ganan dinero, claro, pero le hacen daño al país. Y es hora de que Colombia con orgullo le diga al mundo, nosotros somos mucho más que eso. ¿Quieren mostrar series mafiosas? Bueno, pues muestren sus carteles norteamericanos y europeos y asiáticos. ¿O es que allá no hay mafias? Y resulta que Colombia es la única que tiene la culpa de los males de un mundo, primer mundo, que es el que genera el consumo de las drogas. Nosotros somos víctimas de la maldición del narcotráfico, no somos los colombianos los culpables. Pero, embajador, ¿le hace daño al país Gustavo Bolívar? Yo no creo. A mí me parece que las sociedades democráticas necesitan voces independientes, voces autónomas, y lo que yo conozco de Gustavo Bolívar, porque no he hecho seguimiento de su obra
cultural es su gestión política y es una voz independiente muy importante. Se necesitan más voces críticas y se necesitan más voces que alerten sobre los fenómenos de corrupción y sobre las debilidades de la democracia colombiana. A mí me parece que él ha jugado un papel importante, que no se lo reconocieron en las elecciones de Bogotá, pero es un hombre que juega un papel importante en la democracia. No tengo ninguna polémica con él. No, mire, Diana, si el doctor Roy Barreras, que además tiene magíster en literatura, dice obra cultural, está salvado Bolívar. Ahí le escucha el embajador. No, pero embajador, o sea, puede que no conozca al detalle la obra de Gustavo Bolívar, pero sí sabe que es una de las personas que más ha construido historias alrededor de esta narración, precisamente de que Colombia es narcotráfico y de que esa es, pues precisamente, como nos conocen afuera, que es lo que usted critica. Entonces, ¿esto no fue un vainazo para Gustavo Bolívar? No, en absoluto. Mire, si usted mira mi trino, una publicación de la BBC aquí en Londres estaba resaltando el éxito potencial de la nueva serie sobre una mafiosa llamada Griselda Blanco. Y entonces es refritar una historia de mafia, imagínense, de los años 70, como si no hubieran pasado ya 60 años, como si no hubiera nada más que contar, como si no tuviéramos a Shakira, a Vives, como si no tuviéramos a García Márquez, literatura, a Juan Gabriel Vázquez, como si no tuviéramos a nuestro fútbol, a nuestra selección, como si no tuviéramos nada más que mostrar. Y a mí me duele lo que usted acaba de decir, y es que se siga mostrando que Colombia es narcotráfico. Colombia no es eso, Colombia es mucho más. Hoy hay otros países que desgraciadamente para ellos tienen un papel mucho más duro en tema de narcotráfico. La desgracia del Ecuador, que ustedes informaban ahora, la desgracia de México, para no hablar, por supuesto, de lo que ocurre en otras latitudes. El narcotráfico es un problema global. Los países consumidores son los del primer mundo. La riqueza de la mafia se queda en los circuitos financieros, y que no sigan estigmatizando a Colombia es mi llamado, porque me duele que sigan manchando el nombre de nuestro país. Doctor Roy, Griselda del caleño Andy Weiss con Sofía Vergara como productora, ¿no le parece? A mí me parece muy tierno su argumento, pero es que Colombia también es eso. Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. ¿Por qué negarlo? Es decir, no es que se esté endiosando esa figura, pero finalmente, pues es que esa también no es la historia de Colombia. Es como decir que de golpe entonces no se cuenten más las atrocidades de Hitler y de la Segunda Guerra Mundial. Al contrario, la historia no se supone que se cuenta para que no se repita. Bueno, pero no comparemos a Colombia, nuestra patria bella, con Hitler, por favor, porque ahí sí ya descendemos al peor de los escenarios. No lo comparo, pero es la historia, es decir, es la historia de los lugares. Claro. Pero la historia de Colombia es mucho más que eso. La historia de Colombia es una historia en que en los años 60 Richard Nixon y Kissinger decidieron empezar una guerra contra las drogas a raíz de la desgracia del Vietnam, y eso generó la prohibición y el aumento de los precios que generó las mafias de una sustancia que hace daño como el alcohol y el tabaco. La prohibición de esas drogas generó el crecimiento criminal, y usted ve el cine norteamericano y el cine europeo y casi sin excepción los protagonistas tranquilamente están consumiendo drogas en las fiestas, y coca y marihuana en todas las tiendas de Europa. Hoy, siglo XXI, enero, usted encuentra tiendas de cannabis, de cocaína, de marihuana, de vapeo, en todas partes, y nosotros seguimos padeciendo la desgracia de nuestras violencias financiadas por el narcotráfico. Hay que cambiar ese paradigma, y no se logra asumiendo la culpa universal. Colombia es la culpable porque es país de las mafias. Ahora, le voy a poner un ejemplo muy casero. Yo que soy médico, para las familias caracoleras que están conectadas hasta ahora, no se trata de esconder las enfermedades. Colombia tiene una enfermedad que es el narcotráfico. Pero usted cree que las familias nuestras, si alguien tiene, por ejemplo, un pariente, un familiar, su padre, con una úlcera en una pierna, entonces las fotos que sube y las que enmarca y las que pone en las salas son las fotos de la úlcera y de la gangrena, en lugar de poner las fotos del grado de su hija o de su hijo, del que está orgulloso. No, mostremos aquello que es positivo, que es mucho. No tenemos por qué nosotros mismos los colombianos mostrar nuestras lacras y nuestras heridas. Que muestren ellos sus lacras y sus responsabilidades, que bastantes tienen en el primer mundo, que es el país consumidor que generó las mafias. Embajador, ha mencionado usted que no ha visto la obra literaria ni en televisión de Gustavo Bolívar. Cultural, dijo cultural, Hernando. Cultural, no sé precisamente. si llegamos al escenario literario, pero sí cultural.
Perfecto, cultural, y en ese sentido fíjese que yo me parezco a usted porque yo tampoco las he visto, pero sí tengo mucho interés en ver en cambio la nueva obra cultural del doctor Gustavo Bolívar que él ha mencionado en redes, es Nido de Ratas, con relación a temas de corrupción en el Congreso. Esa sí que me asiste interés, pero más allá de mi dicho, ¿a usted le asistiría interés en ver esa novela o esa obra literaria o cultural de Gustavo Bolívar con relación al Congreso y a la política? Pues depende de la calidad que tenga, porque hace poco estaba revisando yo unas críticas aquí en Inglaterra de Churchill, a lo que se conoce en el mundo como el barril de los puercos, y el problema de la democracia a propósito de la corrupción de los partidos. El tema de la corrupción es un lastre que siempre será importante prender la luz sobre él, acusar a los culpables, castigarlos, condenarlos, pero tampoco vivir del falso escándalo, del fake o de la calumnia y la mentira, porque eso por supuesto es facilista. De manera que si la obra es buena, bienvenida, pero esperemos que se publique para poder opinar sobre ella. Pero ¿será que a alguien le ha pasado a usted un dato de algún manuscrito donde lo mencionen o se refieren a alguien que tenga características como la suya, que es un peso pesado de la política? ¿Será eso? No tengo la menor idea, Gustavo. No sé si conocen ya lo que se llama las galeras. Yo entiendo el interés. Usted sabe que, vea, mi abuelo que era campesino liberal, yo no lo conocí, pero supe por mi madre que le encantaban las galleras. Y el oficio era coger un gallo y ponerlo frente al otro para generar la pelea y la riña de gallos. Un espectáculo por demás con una gran crueldad en su momento. Bueno, yo entiendo que resulta interesante intentar poner un gallo contra el otro, pero mi tarea no es esa. Mi tarea es tratar de que la imagen de Colombia sea la imagen del país bello que es, del potencial que tiene. Colombia está en el centro de América Latina. Acabamos de salir de una reunión para mostrar el potencial de Colombia en energías limpias, en turismo, en biodiversidad. Vamos a hacer en 2 meses un encuentro de inversionistas británicos y banca europea para tratar de conseguir recursos para financiar los grandes proyectos eólicos offshore en el Caribe. Vamos a tratar de aprovechar el potencial que tiene Colombia en materia de energía solar. Estamos trabajando para llevar inversión extranjera al país y esa es mi tarea. Lo demás es farándula, es televisión, pero cuando la farándula le hace daño a la imagen de Colombia, pues yo creo que también tenemos el deber de decir, ya suelten a Colombia, que la están estigmatizando mucho. Mire, embajador, ya que usted menciona esa figura, me acordé de Frank Ramírez y de Amparito y toda esa cosa del gallo de oro. Entre usted y Bolívar, ¿cuál gallo tiene mejor espuela? No tengo la menor idea, no me pongan esa comparación que seguramente si se trata de agredir, que para eso son las espuelas, yo creo que él la tiene mucho más afinada. Yo prefiero construir. Bueno, embajador, llegamos a un escenario que me parece interesante, ya que estamos hablando de los capos, en el mejor sentido de la palabra, usted es un capo de la política. ¿Va a ser ministro? No, ni una cosa ni la otra. El origen de los capos con K, que a veces la gente olvida el origen, que es muy doloroso, eran los judíos que para salvarse, algunos de ellos, servían a los nazis para esclavizar a sus otros compatriotas y eran los capos de los campos de concentración. Un origen trágico de esa palabra. Pero volviendo al asunto, no, yo no tengo ninguna información sobre eso. A mí nadie me ha ofrecido nada distinto que servirle al país donde me pongan, y aquí estoy, cumpliendo con el deber, a 6 grados bajo cero y compartiendo con ustedes los planes que tenemos para Colombia, que está por celebrar 200 años de relaciones con el Reino Unido. Y lo que importa a Colombia es si eso se transforma en inversión extranjera para nuestros proyectos y para mejorar la calidad de vida de los colombianos. En eso estamos. Acaba de irse el ministro de Minas, hemos mostrado los proyectos energéticos posibles, hemos dicho al Reino Unido que Colombia tiene el potencial de energía limpia, el mejor del mundo en la combinación de aire y sol en La Guajira, y bueno, esa es la tarea, tratar de llevar recursos a Colombia. Embajador, pero en su última visita a Colombia, ¿sí estuvo usted por ahí de pronto hablando de cambios de gabinete y de pronto del Ministerio de Defensa? No, yo no, por supuesto. Algunos de sus colegas muy amablemente especularon sobre una posibilidad que nunca me ha sido ofrecida. Yo estoy concentrado en la agenda que me han impuesto, que es la que les he mencionado. Yo espero que para el mes de marzo podamos tener buenas noticias de inversión
británica en los proyectos colombianos. No, es que le preguntábamos además porque aquí, pues usted está por allá, está muy lejos, pero acá se comenta insistentemente que hay al menos 2 embajadores que tienen posibilidades presidenciales y deben hacer curso de ministro con el gobierno. Usted y el embajador Murillo de los Estados Unidos, ¿le parece que sería un buen candidato presidencial, Murillo? A mí me parece que el embajador Luis Gilberto Murillo, primero, es un gran colombiano. Lo conozco hace años, es un gran ser humano y ha hecho una gran embajada. Su larga experiencia en Washington, donde ha habido muchos años, le ha permitido defender a Colombia allá con éxito y me parece que es un gran colombiano. Yo le tengo aprecio y admiración. Hace poco lo vi en Washington, estuvimos hablando de agendas comunes y de la posición de Colombia frente a estas crueles guerras internacionales donde el presidente también ha tenido una voz que se ha hecho sentir. En fin, yo creo que es un gran colombiano el embajador Murillo, pero no sé cuáles serán sus planes políticos, no tengo idea. ¿Y le suena el embajador Roy Barreras para candidato presidencial? ¿Le ve futuro? Yo dije, Gustavo, en una entrevista con ustedes hace ya varios meses, cuando aún era presidente del Senado, que cualquier colombiano hoy que se lance a una prematura candidatura presidencial, que es en el 2026, en lugar de remangarse a trabajar para resolver los problemas del día a día en Colombia, es un irresponsable. Colombia tiene mucho que hacer para que haya unos precoces y prematuros que estén lanzando candidaturas presidenciales antes de tiempo. Usted sabe que todo lo precoz es insatisfactorio y usted me entiende. No, me salió sexólogo. Me salió sexólogo. Sí, me acuerdo de la declaración porque además usted dijo, hablando del doctor Quintero, que el pobre muchacho se había lanzado a la piscina sin agua y a ese sí no le han dado embajada. A ver, una inquietud final para el doctor Barreras Fraile. Embajador, quisiera preguntarle cómo está el flujo de colombianos al Reino Unido. Se había dicho que muchos están viajando, que están pidiendo asilo y eso se está presentando además en otros países del mundo, pero en particular allá que nos acaban de quitar la visa, ¿cómo está el tema de la migración colombiana? Gracias por esa pregunta, Juan, muy importante. Primero, déjeme decirle la migración en el otro sentido. Más de 20.000 turistas británicos fueron en el año pasado a Colombia. Se duplicó la cifra de turistas británicos y esa es una buena noticia porque son británicos que van a ver el ecoturismo, a ver nuestros paisajes, que creen en Colombia, que aman a Colombia. Pero del otro lado, al haber logrado la suspensión de la visa, se incrementó en un 500% el número de colombianos que vienen, y bienvenidos, colombianos que vienen a conocer, colombianos que vienen a estudiar. Pero ha habido un fenómeno que no es deseable. Muchos colombianos, equivocadamente, piensan que si vienen los 6 meses a los que tienen derecho a venir sin visa y se quedan, aquí les van a dar asilo, y les van a dar trabajo, y les van a dar vivienda. Eso no es cierto, nada de eso ocurre. Muchos compatriotas se ven en la angustiosa situación de que se les vence el tiempo, se les acabó la platica, no tienen ni para el pasaje para devolverse, nadie les paga el pasaje. Aquí es imposible que le dé trabajo a una persona indocumentada. En los Estados Unidos a veces se logra, se llama trabajo en negro. Aquí es bueno que lo sepan los compatriotas. Si a una empresa la cogen contratando a alguien indocumentado, le ponen una multa enorme en libras esterlinas. Así que aquí no es fácil, es casi imposible conseguir trabajo para las personas que no tienen legalizada su condición. No es una buena idea venir a pedir asilo pensando que con eso se consigue empleo porque tenemos un riesgo. Si eso se sigue incrementando en un gobierno conservador como el que hay hoy en el Reino Unido, de los Tories, el tema migratorio es un tema muy sensible y bien podrían, ojalá no ocurra, tomar la decisión de volver a ponerle la visa a los colombianos. De manera que la Cancillería está haciendo una gran campaña de pedagogía y de difusión para aprovechar las ventajas maravillosas de no tener visa y poder venir a conocer, a estudiar, a hacer turismo, a buscar negocios, a traer frutas, a traer café, pero no a quedarse ilegalmente. Señor embajador, como siempre, muchas gracias. Buen debate el de las series sobre narcotráfico, interesantes posturas sobre algo que llama mucho la atención en Colombia y en el mundo de lo que sucede en Colombia. Una advertencia también valiosa para los colombianos que están desaprovechando esta oportunidad y podrían perjudicarnos a todos y pues interesante su defensa sobre lo de que no va a ser ministro de Defensa. Pero ya veremos, embajador. Bueno, feliz día para todos y disfruten el calorcito que aquí está haciendo mucho frío. Hasta luego, embajador. Feliz día.